Taller de convivencia con la doctora en psicología Laura Rojas Marcos, en el que hoy vamos a hablar de la frustración, porque no todo el mundo sabe gestionarla ni aceptarla. Incluso se dice que vivimos actualmente en una sociedad con una baja tolerancia a la frustración, una sociedad que lo que quiere, lo quiere ya y en estos momentos, ¿no? Y no puede esperar. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, el tema de la frustración yo diría que forma parte del pan del día a día, de cada día. Y bueno, al fin y al cabo todos tenemos que convivir con la frustración. Parece como un acompañante y una persona, ¿no?, que los tenemos pegados aquí. El sentimiento de frustración es un sentimiento natural, es humano, es desagradable, ¿verdad? Porque al fin y al cabo está asociado a un sentimiento de malestar porque no tenemos algo o no se cumplen unas expectativas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que nos puede producir frustración. Eso sí, cada uno tenemos nuestro talón de Aquiles respecto a aquellas cosas que nos producen frustración. Como has mencionado antes, que es un tema que trabajamos muchísimo los terapeutas y los psicólogos con niños, con adultos, en determinados momentos en la vida, tiene que ver precisamente con la tolerancia a la frustración. ¿Cómo toleramos esa intensidad o ese malestar causado por cualquier cosa que nos pueda resultar frustrante? ¿Cómo gestionamos esa frustración? Va a ser clave a la hora de afrontar la adversidad, a la hora de resolver conflictos, incluso a la hora de planificar objetivos en la vida. La frustración, si lo pensamos, está directamente asociado generalmente a la espera. El esperar, desde esperar al autobús, esperar la llamada de una persona, esperar, ¿no?, ahora los estudiantes que están con exámenes, ¿no?, esperar su nota, esperar a que llegue el momento, esperar que la persona de la que estás enamorada responda a lo mejor a tus afectos, ¿no? Entonces, la frustración es algo que debemos gestionar y a partir de ahí el aprender a gestionarlo es un arte. Y aquellas personas que saben gestionarla y que han aprendido o les han enseñado de niños o lo han aprendido de adultos, siempre van a ser personas más felices, porque van a saber mantener el equilibrio emocional entre aquellas emociones negativas, entre la espera y la esperanza, ¿no?, que no sea perversa, la positiva, y el mantener esa disciplina, la constancia para poder conseguir un objetivo determinado. ¿Y cómo conseguimos eso, Laura? ¿Cómo conseguimos no frustrarnos o gestionar bien esa frustración? Bueno, a menudo me preguntan, ¿no?, ¿qué puedo hacer para no sentir frustración? Y la clave no está en no sentirla, es aceptar que la sientes y dos, ¿qué vas a hacer con ella? ¿No? O sea, que tú sientas frustración tampoco quiere decir que tengas que reaccionar. No porque sientas algo vas a tener que hacer algo al respecto. Puedes hacer algo constructivo. Si significa esperar, pues bueno, a veces tenemos que apechugar, porque no depende de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que aprender a trabajar la paciencia. El papel de la paciencia es muy importante. Personas que saben ser pacientes porque lo han aprendido, porque aprendemos a ser pacientes y eso se aprende de niños. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, usar técnicas para gestionar esa frustración alimentando la paciencia. Una de las cosas que nos ayuda a todos es la distracción, ¿no? Porque no es lo mismo esperar, si tengo hambre, tengo un plato de comida, el tener que esperar mirando el plato de comida, a que si me doy media vuelta o hago otra cosa hasta poder tomarme la comida, ¿no? Entonces, hay técnicas que son muy básicas, que de hecho los niños lo aplican de muy pequeño, es para poder esperar, no mires aquello que estás esperando. Si estás en una parada de autobús o de metro y estás constantemente mirando y buscando, pues mientras más mires, probablemente más frustración vas a sentir, ¿no? Porque claro, no es lo mismo mirar cada minuto que cada 5 segundos. Entonces, el qué hacer, cómo trabajarlo, es fundamental haciendo pequeños ejercicios. Vamos a considerarlo como un músculo, el músculo de la espera, el músculo de, bueno, en el mientras tanto, ¿qué hago? Una de las cosas que aprendí, que a mí personalmente me ayudó a gestionar la frustración asociada a la espera, es, bueno, mientras espero,
¿qué voy a hacer en el mientras tanto? Puedo hacer algo constructivo. Si estoy esperando una llamada, pues puedo ponerme a arreglar papeles o a preparar la comida o hacer algo que sea constructivo y útil. Y entonces, cuando miro atrás, no estoy esperando, mirando el teléfono, sino que estoy aprovechando, ¿no?, la ocasión para hacer algo que me va a beneficiar a mí o a las personas del entorno. Entonces, ahí es clave la actitud. Claro. ¿Y por qué crees que estamos en estos momentos, la sociedad, con esa baja tolerancia a la frustración? ¿Por qué lo queremos todo ya, en el momento? Bueno, también vivimos en un mundo y en una sociedad de prisas y quizás en algunas ocasiones mal acostumbrados. Estamos acostumbrados a esperar si algo quiero, lo quiero ahora o incluso ayer, ¿no? Que incluso hay una frase, yo cuando quiero algo lo quiero ayer, ¿no? También, lamentablemente, o sea, hay dos aspectos. Hay un aspecto positivo, que por un lado creo que hemos evolucionado y hemos aprendido a ser más inmediato, me refiero a resolver, a conseguir cosas, a planificar y a ser más inmediatos, eficientes y eficaces, y es algo muy positivo, pero a la vez nos hemos acostumbrado, nos hemos habituado a que las cosas tienen que pasar ya. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que yo creo que a la mayoría nos sucede. La mayoría de las personas ahora tenemos móviles o aparatos, ¿no?, digitales, ¿no?, tecnológicos. Probablemente a muchos los que nos están escuchando en alguna ocasión mandas un mensaje, un WhatsApp o un mensaje, un email, como sea, incluso una llamada, y das por hecho que la otra persona te tiene que contestar inmediatamente. Inmediatamente es al minuto, en el momento que lo vea o si ves que está en línea. Y si no lo hace, despierta sentimiento de frustración. Entonces hay una parte en nuestra actitud que nos volvemos impacientes, que damos por hecho esa inmediatez y como que eso es lo que debería ser. Caemos también en esas tiranías de los deberías de las que hemos hablado tantas ocasiones, ¿no? Y nos olvidamos de que a lo mejor la otra persona aún no está ocupada, no le viene bien, y sin darnos cuenta a lo mejor hay un cierto ensimismamiento y egoísmo, ¿no? Como que tú me tienes que atender rápidamente porque yo te he escrito. Pues no, las cosas no son así, ¿no? Entonces, yo a muchas personas que sufren de estrés porque creen o consideran que tienen que responder a otros, no tienen ellos mismos la frustración, la tolerancia para frustrar la idea de la frustración del otro y entonces quieren ser aceptados o son muy serviciales o no, es que a ver si se va a enfadar, el miedo al rechazo y entonces viven por y para los demás, pero siendo un poquito esclavos, ¿no?, emocionales. Aprender a desconectar, a esperar es fundamental. De hecho, fortalece el músculo de la paciencia, de la tolerancia, de la flexibilidad y también a que seamos resolutivos y que si no tenemos esto, bueno, pues que podamos ser también multifacéticos y ocuparnos de varias cosas a la vez, ¿no? Quizás lo peor, Laura, las personas que exteriorizan esa frustración a través de la violencia. Es cierto, es cierto. Hay personas que tienen respuestas emocionales muy agresivas. Tengo que decir, por ejemplo, algo que estamos observando mis compañeros y yo, ¿no?, sanitarios, que trabajamos con la salud emocional, las relaciones que, por ejemplo, en estos tiempos de COVID, de pandemia, ha bajado mucho la tolerancia a la frustración. Eso quiere decir que la gente pierde los nervios antes, que la ansiedad tiene un papel y tiene un efecto a nivel emocional en las relaciones donde quizás el entorno está más encrispado, el mal humor se nota más, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues también las respuestas pueden ser o más agresivos, llega el grito antes de tiempo, ¿no? Evidentemente nunca es bueno gritar, pero vamos a ser realistas. O sea, todos a veces pues perdemos la paciencia. Y hoy día estamos notando muchísimo que en las dinámicas familiares, en las dinámicas laborales, que se está perdiendo la paciencia, pero antes incluso de que haya ocurrido algo, se anticipa mucho. Sobre todo la frustración, esto no va a salir, un cierto pesimismo, ¿no? Y bueno, llevamos un año y medio también
tolerando frustración, nos guste o no, y practicando la paciencia. Entonces, yo creo que es importante también el papel que tiene la amabilidad, no solamente con los demás, sino también con uno mismo, el saber ser amable en el sentido de también perdonarse, de perdonar a otros, quizás relativizar, no poner todos los huevos en la misma cesta y dejar a veces que corra el viento, ¿no? Yo creo mucho en airear, abrir las ventanas y a veces en las relaciones, sobre todo cuando hay mucha frustración, antes de decir algo de lo que te puedas arrepentir y que no tiene vuelta atrás, ¿no? Frustrarte un poquito, morderte la lengua, ve a darte un paseo antes, ¿no?, de hacer daño a ti o a otros. Claro. Y quizás también un poquito de educación, ¿no? Porque los niños, los adolescentes son los que vemos esos episodios de frustración más frecuentes, con educación, maduración también, sí, ¿no? Pues se pueden... Sí. Qué bien que lo hayas mencionado, porque la educación y la maduración, ¿no?, tener una actitud madura frente a la vida está directamente relacionado con la frustración. Muchas de las cosas que estamos observando hoy día y que siempre está presente y forma parte del desarrollo de los más jóvenes, es que en la adolescencia pues hay más, pues, pueden ser más impulsivos, más impetuosos, más vehementes, más, ¿no?, todo ahora. También hay un factor hormonal y biológico que influye, ¿no?, y a veces requiere que seamos un poquito más pacientes. Están buscando pero su están lugar. aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo, pero sí es importante también enseñarles que no todo vale y que, bueno, que a veces pues tienes que apechugar y eso es lo que hay y punto, ¿no? Y a seguir. Pues Laura, como siempre, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.